During the program, if you need prayer, Si durante el programa usted necesita oración, we have a prayer line number, tenemos un número para que puedan llamar para pedir oración. 805 871 0770 805 871 0770. Also, our church number, if you want to find out more information about the church, El número de nuestra iglesia, en caso de que quieras más información, it's 214 214 394 394 8302. 8302. 214 214 394 394 8302. 8302. And then the radio station number, if Y you el número aquí en la radio, if you would like to call, maybe and ask questions or something, we have someone here to answer your call. si quieres llamar a la radio, tenemos una persona disponible para contestar tus llamadas. The number is 972 972 572 572 1360. 1360. 972 972 572 572 1360. 1360. So it's good to be with you this morning. Es un placer estar con ustedes en esta mañana. We also are broadcasting this live through our social media outlets. Estamos transmitiendo este programa también por las redes sociales. So you can watch this through, I believe, Facebook, Creo que pueden verlo a través de Facebook, Instagram, en Instagram, YouTube. en YouTube. Those are some of the outlets that Esas son algunas de las redes sociales que pueden ver este programa. you can actually watch the recording from the radio station here. Y pueden luego también ver este programa grabado. So we're discussing in detail about how deliverance takes place. Hemos estado enseñando en detalle cómo es que se lleva a cabo la liberación. And it's not quite like you maybe think it is, or maybe what you've seen on TV or something. Y no es lo que la gente piensa o lo que se ve en la televisión o en el cine. The demonic spirits have legal rights. This is the reason they are present in someone's life. Los demonios están presentes en la vida de una persona porque tienen derechos legales. And so deliverance is like a huge legal system. Y la liberación es como un sistema legal. And basically we're going to court. Y estamos en verdad yendo como a la corte. And the devil is the prosecuting attorney. Y el diablo es el acusador. And the Lord's the defense attorney. He's our advocate. Y el Señor es nuestro abogado, nuestro defensor. And we have to remove the rights of the enemy. Y tenemos que quitarle los derechos al enemigo. And then the Lord can intervene. Y luego el Señor puede intervenir. And then we can remove the enemy after we remove his rights. Y podemos sacar al enemigo después de que le hayamos quitado su derecho legal. So many times people think that they just go up and lay hands and say, in Jesus' name, come out. It's a little bit more to it than that. Y muchas veces la gente cree que solamente es imponer manos y decirles al fuera en el nombre de Jesús, pero es un poco más que eso. Although there are times when you can actually do that. I've done that. Aunque hay veces sí se puede hacer así, el pastor lo ha hecho algunas veces. But the thorough way is to go through the life of the person and understand, where they've come from, what they've been involved in, and start removing the legal spiritual rights for the enemy. Pero la manera usual de hacer la liberación es buscar la vida de la persona para identificar los derechos legales que tienen los demonios y poderlos remover esos derechos. So this removing of legal rights involves confession. Y el quitar el derecho legal implica la confesión, repentance, el arrepentimiento and forgiveness. Y el perdón. Those are the three main areas that we have to deal with. Esas son las tres áreas más importantes en las que tenemos que lidiar. And many times we are maybe unaware of a particular area where it's been an open door for our life. Y muchas veces no estamos conscientes que tenemos una puerta abierta en nuestra vida. This is where we need to have dialogue, conversation. Y por eso tenemos que hablar con la persona. We have to kind of dig down deep into the history and the life of the individual. Y cavar profundamente en la historia de la vida del individuo. And then through that we can have discernment. Y a través de eso podemos identificar. God can open our eyes to maybe what the roots of the problem are. Y Dios nos puede abrir los ojos para identificar cuál es la raíz del problema. And then once we do that, we can start laying the axe to the root. Y una vez que hacemos eso, podemos estar colocando el hacha a la raíz. And so many times the reason we do not see healing
Y muchas veces la razón por la que no aparece la sanidad is because there are demonic spirits involved, es porque hay espíritus demoníacos and they can cause all types of physical ailments and infirmities. que pueden causar dolencias físicas, enfermedades. And once you can remove the spirit, you can, many times the sickness will leave with it. Y muchas veces cuando se saca el espíritu demoníaco, la persona puede ser sanada. Or you can then pray for the healing, and then you will see healing. O puedes orar por la sanidad y ves que sí va a suceder. Many times we will see healing without even praying for it after we remove the demonic. Y muchas veces vemos que la persona es sanada, aunque no oramos específicamente por sanidad, y esto sucede después de que el demonio es removido. In fact, just this week we prayed for someone who had physical pain in the body for over 7 years. Y esta semana oramos por alguien que tenía dolores físicos en su cuerpo por muchos años, And it prevented them from doing a lot of physical activity. y ese dolor le impedía que tuviera actividad física. And after the deliverance, all the pain was gone and they were back to normal. Y después de la liberación, todo el dolor se fue y la función regresó al cuerpo. It had been 7 years. Y había estado así por 7 años. Also, in one of our services this week, Y uno de los servicios en esta semana, we had a man that had not been able to walk for 2.5 years. un hombre no había podido caminar por 2 años y medio, And after deliverance, he was able to walk. y después de la liberación pudo caminar. Also, he had trouble seeing. His vision was really, really bad. También tenía problema con la vista, casi no podía ver ya. And now his vision has improved already. Y ahora su visión ha mejorado So significativamente. deliverance not only removes the demonic spirits, but it can also bring the healing. La liberación no solamente remueve el espíritu demoníaco, sino que también puede traer sanidad. So to remove the rights, we want to talk a little bit about repentance today. Y para quitar los derechos legales tiene que haber el arrepentimiento. And you do not hear much about that in a lot of preaching today. Y hoy en día no se enseña mucho acerca del arrepentimiento. But this was the message of John the Baptist. Pero ese era el mensaje que trajo Juan el Bautista, They confessed and repented. que se arrepintieran y confesaran. And then Jesus came in and did the deliverance. Y after luego that. vino Jesús después de eso y hizo las liberaciones. And last week in 2 Corinthians 7, 9 through 10, Y la semana pasada en 2 de Corintios 7 del 9 al 10 we talked about a godly sorrow leads to repentance. hablamos de una tristeza que cuando viene de Dios nos lleva al arrepentimiento. So there is very seldom will you see true repentance without a godly sorrow. Y entonces es difícil que llegue el arrepentimiento verdadero si no hay una tristeza por haber ofendido a Dios. And then we have to understand what brings a godly sorrow. Y tenemos que entender qué es lo que trae esa tristeza que viene de Dios. And this is really an important topic here today Y este es un tema muy importante. on how we receive a godly sorrow. ¿Cómo es que recibimos esa tristeza que viene de Dios? And we see it in Hebrews chapter 12. Y vemos en Hebreos capítulo 12, And in verse 5, en el versículo 5, it says, "My son, don't regard lightly the discipline of the Lord." dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. So the discipline of the Lord is something that we should not take lightly Entonces no debemos tomar en poco la disciplina del Señor. or faint when you are reproved by him. Ni te desanimes al ser reprendido por Él. So there are several things that can happen when a person receives discipline from the Lord. Y hay varias cosas que pueden pasar cuando la gente recibe la disciplina del Señor. One of the options is to blow it off and not pay any attention to it, take it lightly. Una de las opciones es tomarla en poco livianamente y no hacerle caso. The other option is to say, "Oh, this is so hard, I can't handle it, I'm going to quit." Y la otra opción es decir que esto es muy duro, muy difícil y que mejor te vas, renuncias. But the option that we want is to receive it Pero la opción que queremos es verdaderamente recibir la disciplina del Señor and let the discipline do its work. y dejar que la disciplina haga su trabajo. In verse 6 it says, "Whom the Lord loves, he disciplines." Y en el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina. So discipline is not a bad thing. Pero la disciplina no es mala. Discipline is actually the love of God. La disciplina es el amor de Dios. And this is why a lot of people misunderstand the love of God. Y por eso mucha gente no ha entendido lo que es verdaderamente el amor de Dios. The love of God is not God allowing you to get by with anything you want to do.
El amor de Dios no es permitirnos que hagamos lo que queramos. The love of God is Him bringing discipline. El amor de Dios es la disciplina que Él nos da. And so many people never learned discipline growing up, Y mucha gente no aprendió a recibir disciplina cuando estaban creciendo. and either because they never received it, Y ya sea porque no recibieron la disciplina or maybe it was abusive, o porque la disciplina que recibieron fue abusiva. and so they never really learned to accept true discipline. Entonces no aprendieron nunca a recibir la verdadera disciplina. It says He scourges every son whom He receives. Dice, porque Él azota a todo hijo que recibe. So this is part of the process of the Lord removing all of these issues out of our life through discipline. Y ese es parte del proceso del Señor, removiendo cosas malas de nuestra vida a través de la disciplina. And then here's the way it works. Y así es como funciona. It's for discipline that you endure. Es para disciplina que perseveramos. So we have to endure this. Entonces tenemos que perseverar. And God deals with you as a son. Y Dios lidia contigo como hijo. He says, what father is there that does not discipline the son? Porque ¿qué padre hay que no discipline a su hijo? And he says, if you're without discipline, then you're illegitimate. Porque si estás sin disciplina, entonces eres un hijo ilegítimo. So a father is going to discipline his own son, but he won't discipline other people's sons. Pues el padre disciplina a su propio hijo, no a los hijos ajenos. So if you don't receive discipline, then basically you're illegitimate. Y si tú no recibes disciplina, eres como si fueras un hijo ilegítimo. And it says that we had earthly fathers that disciplined us. Y dice que hemos tenido padres terrenales para disciplinarnos. And that is supposed to be a picture of God. Y eso se supone que debe ser un cuadro de Dios. He says, and we respected them. Dice, y los respetábamos. And how much more should we be subject to the Father of spirits and live? Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. They disciplined us for a short time, Ellos nos disciplinaban por pocos días, as seemed best to them. como les parecía bien a ellos. But He disciplines us for our good, Pero Él, Señor, nos disciplina para nuestro bien, so we can share His holiness. para que participemos de su santidad. So when we get disciplined Cuando recibimos disciplina and we repent, y nos arrepentimos, then that removes all the rights for any demonic things, eso quita todo el derecho a lo demoníaco, also many times for sicknesses. muchas veces también las enfermedades, And then we begin to be conformed to the nature of Jesus. y empezamos a estar conformados a la naturaleza de Jesús. And verse 11 is really key. La versículo 11 es muy He importante. says, all discipline for the moment seems not to be joyful, but sorrowful. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. So when God disciplines us, Cuando Dios nos disciplina, it brings sorrow to your heart and to your body sometimes. trae tristeza a nuestro corazón y tal vez a nuestra alma y a nuestro cuerpo. It depends on the form of discipline. Eso depende de la forma de disciplina. So it's not joyful. Entonces no es de gozo la So in disciplina. the flesh, discipline does not feel good. La disciplina en la carne no se siente bien. In your flesh, you don't like it. En la carne no nos gusta. But it says, yet to those who have been trained by it, Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de la disciplina, and afterwards, después it brings the peaceful fruit of righteousness. trae el fruto apacible de la justicia. So when this discipline begins to open our eyes, Y cuando la disciplina comienza a abrirnos los ojos, we begin to see, comenzamos a ver and we begin to hear the Lord. y a escuchar al Señor. And then we get sorrowful, Y luego nos viene una tristeza, a godly sorrow una tristeza que viene de Dios over the sins. por haber pecado. And then when we repent, Y cuando nos arrepentimos, after we get the sorrow, después de haber recibido la tristeza, then we get the fruit of righteousness. entonces recibimos el fruto de la justicia. And so this is the way it works. Y así es como esto funciona. So repentance Entonces el is arrepentimiento required for removing the rights. es necesario para poder remover los derechos legales. Let's go to Job chapter 5, Vamos a Job capítulo 5. verse 17. Job 5, 17. It says, behold how happy is a man whom God reproves. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. Do not despise the discipline of the Almighty. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. A true son or true daughter is not going to despise the discipline of the Lord. Y un verdadero o hijo o hija no va a despreciar la disciplina del Señor, For he inflicts pain, porque Él inflige dolor, and then he gives relief. pero también da alivio. He wounds, Él hiere,
and his hands also heal. pero sus manos también sanan. From 6 troubles he will deliver you, from 7 evil will not touch you. De 6 aflicciones te librará, y en 7 no te caerá el mal. So this is the power of the discipline of the Lord. Y este es el poder de la disciplina del Señor. And when it's received, Y cuando es recibida, it brings healing and deliverance. trae sanidad y liberación. But many people do not want to receive discipline. Pero mucha gente no quiere recibir la disciplina, And sometimes it will come directly through the Lord, que a veces viene directamente del Señor, or through others, o a través de otras personas, or through the authority over your life. o a través de las autoridades que están sobre tu vida. This is how we find out if somebody is really a child of God or not. Y así es como sabemos si alguien es verdaderamente hijo de Dios o no lo es. Let's turn to Proverbs 3:11. Proverbios 3:11. Proverbs 3:11. My son, do not reject the discipline of the Lord, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, or loathe his reproof. ni aborrezcas su reprensión, For whom the Lord loves, he porque el reproves. Señor a quien ama reprende, Even as a father, the son in whom he delights. como un padre al hijo en quien se deleita. And then Proverbs 13:24. Luego Proverbios 13:24. So you can see that if you're going to do deliverance, you need to know Scripture. Y si tú vas a administrar liberación, debes conocer la palabra de Dios. There's a lot more to it than just laying hands on somebody and saying, "Come out in the name of Jesus." Y no es solamente imponerle manos y decirle a un espíritu que salga en el nombre de Jesús. Es más que eso. Proverbs 13:24. He who spares his rod hates his son, Proverbios 13:24 dice, el que escatima la vara odia a su hijo, but he who loves him disciplines him diligently. mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. So he's not talking about abuse. No está hablando de abuso, He's talking about proper discipline. sino de disciplina adecuada. And if you don't receive the proper discipline, Y si no recibes la disciplina adecuada, then it says the father hates you. dice que el padre te odia. So that's why many people grow up not feeling the love of God because their father has not properly disciplined them. Y por eso mucha gente no siente el amor de Dios, porque los padres naturales no los disciplinaron apropiadamente. So the number one problem for feeling rejected and unloved is not receiving discipline growing up. Y el problema número 1 para sentirse rechazado y sin amor es no haber recibido disciplina cuando éramos niños. And this is why the devil has been very good at getting the father out of the home. Y por eso el diablo trata y logra tanto sacar al papá de la familia, Because actually, porque en realidad the love of God comes through the father el amor de Dios viene a través del padre from his discipline. y de su disciplina. And I think we've kind of missed that. Y creo que no hemos entendido eso. And so this hopefully will help you understand. Espero que esto les ayude a entender. So now, if you have not received that discipline growing up, Y si tú no recibiste disciplina mientras estabas and creciendo, then you come to the Lord, entonces vienes al the Señor Lord's going to begin to work out discipline y in el you, Señor va a empezar a traer disciplina sobre ti, either directly and personally, ya sea directamente, or through authorities a través de and autoridades spiritual authorities in your life. o autoridades espirituales en tu vida. Don't reject the discipline of the Lord. No rechaces la disciplina del Señor. Those that reject the discipline of the Lord, Los que rechazan la disciplina del Señor, they're probably never going to really get the love of God, tal vez nunca van a sentir el amor de Dios, never going to get rid of their rejection, no van a deshacerse del rechazo and will probably really struggle being delivered. y probablemente les va a tener dificultad para ser liberados. Another thing for removing rights Algo más para quitar los derechos is forgiveness. es el perdonar. Just preached on this Sunday. El domingo pasado el pastor predicó este tema. And if you missed that, you can go on our website and on YouTube, and you can find the message from Sunday on forgiveness. It's a very powerful word. Y el mensaje sobre el perdón lo puedes encontrar en nuestra página de internet o también en YouTube. After preaching that, we saw people healed and delivered. Después de que el pastor predicó acerca del perdón, vimos mucha gente liberada y sanada. So forgiveness is really a huge thing as far as deliverance is concerned. El perdón es algo muy, muy importante para poder recibir liberación. So if you're not able to forgive, Si tú no puedes perdonar, then it's going to be very difficult for you to get free. va a ser muy difícil que tú seas libre. The unforgiveness in your life is a root of so many
demonic things and so many sicknesses. La falta de perdón es raíz de muchos problemas demoníacos y de muchas enfermedades. And this is why many people never get truly free, because they will not forgive. Y por eso mucha gente no son verdaderamente liberados porque no han perdonado. And let me go to Matthew 6 first. Vamos a Mateo 6 primero. Matthew 6:12. Mateo 6:12. He says, "Forgive our debts as we forgive our debtors, Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, and do not lead us into temptation, y no nos dejes caer en tentación, but deliver us from evil. pero libéranos de todo mal, For yours is the kingdom and the power and the glory forever. porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. For if you forgive others their transgressions, your Father, Heavenly Father, will also forgive you. Porque si tú perdonas a otros sus transgresiones, también tu Padre Celestial te perdonará a ti. But if you do not forgive others, Pero si no perdonas a los hombres, your Heavenly Father will not forgive you. tu Padre Celestial tampoco te perdonará a ti. So if you're not forgiven, Y si no te perdona, then the demons still have the rights. los demonios tienen derecho. And so unforgiveness is one of the key elements to being free. Y la falta de perdón es uno de los problemas para llegar a la liberación. We have to forgive. Tenemos que perdonar. Let me give you some phone numbers. Le voy a dar unos números. The church, 214 El número de la iglesia, 214-394-8302. 394-8302. 214-394-8302. 214-394-8302. The prayer line, 805 La línea de oración, 805-851-0770. 871-0770. 805-871-0770. 805-871-0770. The radio station, El número de la radio, 972 972 572 572 1360. 1360. 972 972 572 572 1360. 1360. Okay, so let's go back to Matthew 6. Vamos. I'm sorry, Matthew 18. Vamos a Mateo 18. And we have covered this a little bit before, but we're kind of going back and covering it in this light right now. Ya habíamos hablado de este tema anteriormente, pero vamos a verlo desde un punto de vista diferente. And so your forgiveness Entonces, tu perdón is required es necesario in order for God to release you para que Dios te perdone a ti from the prison y te libere de la prisión that the demons have you in. en los cuales los demonios te han And in tenido. verse 21, Y en el versículo 18-21 de Mateo, Peter says, Pedro le dice, how often should my brother sin against me and I forgive him? Seven times? ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? And Jesus says, no, up to 70 times 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. And so we see there that forgiveness means that you have to have a lot of patience with people. Y para perdonar necesitas tener mucha paciencia con la gente. To forgive somebody 490 times means you have a lot of patience. Para perdonar a alguien 490 veces necesitas mucha paciencia. And this is one of the reasons sometimes we do not forgive or are not able to forgive, is because we're not very patient with the sins and transgressions of our brother. Y a veces nos cuesta perdonar porque no tenemos paciencia con los pecados y transgresiones de nuestros hermanos. And so it requires constant forgiveness. Entonces es necesario que constantemente sigamos perdonando. If you're going to really walk with God, it's going to be a lifestyle of forgiveness. Y si vas a caminar con el Señor, va a ser un estilo de vida perdonar. Forgiving everyone. Perdonarlos a todos. Every time. Siempre. This is what keeps the enemy Eso es lo que mantiene al enemigo out of the camp. fuera. Otherwise, he's going to enter in. De otro modo va a tener derecho a entrar. And I'm going to paraphrase the scriptures here to save a little time. Yo voy a resumir la escritura por cuestión de tiempo. But Jesus says the kingdom of God Pero Jesús dijo, el reino de is Dios compared to a man se compara a un hombre that wanted to settle accounts with his slaves. que quiso ajustar cuentas con sus esclavos And they brought to him one who owed 10,000 talents, y le trajeron uno que le debía 10,000 talentos and he didn't have the means to repay. y no tenía con qué pagarle. So many times
Y muchas veces People owe you something. la gente te debe algo a They've ti, done something to you. te han hecho algo a ti, They've hurt you. te han hecho daño, And you want them to pay you back. pero tú quieres que te paguen And you want them to make it right. y te quieren que se pongan bien contigo. But they may not have the grace and mercy, the whatever it takes to do that. Pero tal vez no tienen la gracia o la misericordia para hacerlo. In other words, he could not pay this back. He did not have what it took to pay it back. Y este hombre de la deuda tan grande no tenía cómo pagarla. So sometimes you want someone to love you, or maybe your father, your mother, or sister, brother. Y muchas veces tú quieres que alguien te ame, tal vez tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana. But because of what's happened in their life, Pero a causa de lo que les ha pasado a ellos en su vida, they really don't know how to do it. realmente no saben cómo amarte. They don't have the means to do it, No tienen la manera de hacerlo, like this man here. como este hombre aquí. And so he said he ordered him to be sold along with his wife and his children. Dice, entonces ordenó que lo vendieran junto con su esposa y sus hijos. When there is debts that have not been settled, then it sells the whole family into bondage. Cuando tenemos una deuda que no hemos pagado, eso nos coloca en cautiverio junto con toda nuestra familia. Many times fathers have put their whole family into bondage because they've got themselves in a debt that they can't get out of. Y muchas veces los padres han colocado a toda la familia en cautiverio porque adquirieron deudas que no han podido pagar. It could be physical, Puede ser en lo físico or it could be a spiritual heart type o debt. puede ser algo espiritual. And so he fell on the ground and said, "Have patience with me." Y el hombre postrado delante de él le decía, ten paciencia conmigo. So this is one of the reasons we don't forgive, is because we don't have patience with Y the esa es person. una de las razones por las cuales no perdonamos, porque no tenemos paciencia. We're not willing to wait No estamos dispuestos a esperar and let God work out his salvation in that y person. dejar de que Dios trabaje en la salvación de esa persona, And we want immediate payback. si no queremos que nos pague inmediatamente. So what God requires is that you forgive and you treat them just like they've paid you back. Pero Dios requiere que los tratemos como si ya nos hubieran pagado. This is how you know you've got unforgiveness. Así es como sabes si tienes o no falta de perdón. The way you treat them, La manera como tú los tratas, you treat them like they still owe you. y si los trataras como que todavía te deben, no has perdonado. And that means you haven't forgiven them. No los has perdonado. So to forgive, Y para perdonar, you have to treat them like they've already paid you tienes back. que tratarlos como si ya te hubieran pagado. And so that means you kind of assume the debt. O sea que tú tienes que asumir la deuda. So the Lord felt compassion. He released him. Pero el Señor sintió compasión y lo soltó. And then he went out and found a fellow slave who owed him 100 denarii. Pero ese hombre fue y encontró a un consiervo que le debía 100 denarios. And he began to choke him Y comenzó a ahogarlo and said, "Pay back what you owe." y le decía, págame lo que me debes. And the fellow slave said, "Have patience with me." Y el consiervo le suplicaba, ten paciencia conmigo. He said the same thing that he had said to his master. O sea que este consiervo le estaba diciendo a él lo mismo que él le dijo al Señor. It says, but he was unwilling. Sin embargo, él no quiso perdonarlo. So he wanted the master to have patience with him. O sea que él fue al Señor a pedirle que tuviera But paciencia con él, He would not have patience with his brother. pero él no tuvo paciencia con su hermano. So how many of you want God to have patience with you? ¿Y cuántos de nosotros queremos que Dios tenga paciencia con nosotros? Well, then you have to have patience with your brother. Entonces tenemos que tener paciencia con los hermanos. But this guy was not willing, Pero este hombre no estaba dispuesto and he threw him into prison. y lo echó a la cárcel. And so now then, you reap what you sow. Pero entonces nosotros cosechamos de lo mismo que You sembramos. always reap what you sow. Siempre cosechas de lo que So siembras. you start throwing people in prison, then you're going to start going into Y prison. cuando tú colocas gente en la cárcel, tú mismo vas a acabar en la cárcel. When the master found out, it says in verse 34, he was moved with anger. Dice que cuando el Señor se enteró, se llenó de ira. And he said, you know, I forgave you, but you didn't forgive your brother. Y dijo, yo te perdoné a ti y tú no perdonaste a tu hermano. I had mercy on you, and you didn't have mercy. Yo tuve misericordia contigo, pero tú no tuviste misericordia. So his master got angry, Entonces el Señor se enojó turned him over to the tormentors. y lo entregó a los atormentadores. That's the powers of darkness. ¿Y qué son el poder de las tinieblas? This is a good example Y este es un buen ejemplo of unforgiveness. de la falta de perdón. That is where the demons come in. Ahí es donde entran los demonios. The number one place. El lugar número 1.
It's not necessarily what's been done to you. No es necesariamente lo que te han hecho a ti, It's how you react to it. es sino cómo tú reaccionas. So I can guarantee you, everybody listening right now, Y te garantizo que todos los que están escuchando ahora mismo, if you're tormented, si están and you're atormentados, tortured si estás in torturado your mind, en tu mente, and you're having a lot of trouble, you feel like you're in prison, con problemas como si estuvieras en la cárcel, then you got unforgiveness. tienes falta de perdón. And God doesn't forgive it. Y Dios no perdona si no tienes And perdón. if you're not forgiven, Y si tú no te perdona Dios, how do you go to heaven? ¿cómo vas a ir al cielo? So it's very, very important to get this message. Es muy importante entender este mensaje. And it says, my heavenly Father will do the same to you, Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, each of you, con cada uno de who does ustedes, not forgive the brother from the heart. si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. So here, that's where the demons come in. Y ahí es donde vienen los demonios. So every time I pray for people, this is the number one thing that I deal with. Y cada vez que oro por las personas, esta es una de las cosas más importantes con las que lidio. Okay, so you need to forgive your father, Hay que perdonar a papá, your mother, a mamá, your siblings, a tus hermanos, all your a ancestors, todos tus antepasados, on both sides of the family, en ambos lados de la familia, specific people in your life, a gente específica en tu vida, friends, amigos, enemies, enemigos, other relatives, otros familiares, all authority figures, todas las figuras de autoridad, such as ministers, ministros, teachers, maestros, bosses, jefes, etc. etcétera. Forgive all your brothers and sisters in the Lord. Perdona también a todos tus hermanos y hermanas en el Señor. Number 2, Número 2. you may need to deal with specific incidents in your life. Tal vez necesitas lidiar con eventos específicos de tu vida. Maybe you were abused physically Tal vez has sido abusado físicamente or spiritually in church o espiritualmente en la iglesia or emotionally o or emocionalmente, sexually abuso sexual or maybe verbally o tal vez abuso verbal or through abusive authority figures. o a través de figuras de autoridad que fueron abusivas. Maybe there were people in your life that tried to control you Tal vez hubo personas en tu vida que trataron de controlarte through fear, a través del temor, intimidation, intimidación, anger, enojo, manipulation, manipulación, shame, vergüenza, guilt, culpa, lies. mentiras, And so a lot of times people control other people, y muchas veces la gente controla a otros, and then that's an area of unforgiveness. y ese es un área de falta de perdón. Also, people who rejected or abandoned you. También personas que te rechazaron o te abusaron. Many times people are rejected and abandoned by their parents Muchas veces la gente es rechazada o abandonada por sus padres or other authority figures, o otras figuras de autoridad, maybe siblings or their spouses. tal vez hermanos o cónyuges. You also have to forgive everyone you had sexual relationships with outside of marriage. También hay que perdonar a todos con los que tuviste relaciones sexuales fuera del matrimonio, Even if it was your spouse before you married them. aún tu esposa si tuviste relaciones antes de casarte con ella. You have to forgive them. Tienes que perdonarlos. You need to ask God to forgive you for having unforgiveness Y pídele a Dios que te perdone por haber tenido tu falta de perdón towards the Lord. hacia el Señor. A lot of people are angry at God. Mucha gente está enojada con Dios. You need to repent of that. Arrepiéntete de eso. Then you need to forgive yourself Luego tienes que perdonarte a ti mismo for sins that you deliberately did por pecados que tú cometiste conscientemente or for sinning unwittingly, o también cuando pecaste sin saberlo, doing things that you just were not smart. haciendo cosas que fueron necias. Some people cannot forgive themselves and get over that. Muchas veces la gente no puede perdonarse a sí misma. So unforgiveness towards yourself is self-hatred. Y la falta de perdón hacia uno misma es odiarse a uno mismo. It's murder of your own self. Es estar matándose a uno mismo. So that's another issue. Y ese es otro problema. Then you need to ask God to forgive everybody that sinned against you. Y entonces tienes que pedirle a Dios que perdone a todos los que han pecado contra ti. Another way to get rid of the roots Otra manera de sacar las raíces is renunciation of specific sins, es renunciando a pecados específicos, demons, a demonios and evil practices. y a prácticas perversas. I once was in Mexico and had a girl I'd been praying for that was actually molested by her mother. Tuve una jovencita por la que oré en México. Ella había sido molestada sexualmente por su propia mamá.
and she had a spirit of incubus, y tenía un espíritu de incubo, and it's a sexual spirit that comes in the night. que es un espíritu demoníaco que viene durante la noche, We could not get that out until she renounced it and forgave her mother. y no pudimos sacar ese espíritu hasta que ella renunciara y perdonara a su mamá. Also, if you were dedicated to like virgins, También cuando han sido dedicadas a santos o a las vírgenes, you were not dedicated to a virgin. realmente no te han dedicado a una You virgen, were dedicated to a spirit, sino que te han dedicado a un espíritu. and you have to renounce the dedication. Y hay que renunciar a esa dedicación. So I've cast those particular spirits out of a lot of people. Y yo he sacado esos dos demonios de mucha gente. The other area for getting rid of the roots Otra área para sacar las raíces is breaking soul ties. es rompiendo las ligaduras del alma. These are connections with people Estas son conexiones con personas that are evil connections que son conexiones que no son buenas, because of the way these relationships were por formed. la manera que se desarrollaron esas relaciones. So just forgiveness sometimes doesn't remove all the rights. There has to be a breaking of the soul ties. Y el perdón a veces no es suficiente, hay que también llegar a remover y romper las ligaduras del alma. Anyone who is an authority figure or have exercised ungodly control over your life in any way, you could have an ungodly soul tie. Cualquiera persona que haya sido una figura de autoridad y que haya ejercido un control abusivo sobre tu vida, There are godly soul ties with people, hay ligaduras buenas de Dios con la gente, one that God forms, unas que Dios es el que une, where everyone reciprocates in love and forgiveness. donde la relación se basa en el amor y en el perdón. And then there's ungodly soul ties. Y también hay ligaduras del alma que no están bien con Dios. So if you had anyone that exercised ungodly control over you, Y si tú tienes a alguien que ejerce una ligadura de control que no es buena sobre ti, father, el papá, mother, la mamá, husband, esposo, wife, esposa, children, hijos, brothers, hermanos, sisters, hermanas and any other family members o or otros relatives, familiares, you need to break the soul ties. hay que romper las ligaduras del alma con ellos. I'll show you how to do that in just a Les moment. voy a enseñar cómo hacerlo. And then other authority figures, Otra figura de autoridad, maybe an abusive boss, tal vez un jefe que es or abusivo, maybe an abusive pastor. o tal vez un pastor que ha sido abusivo, And then anyone that you feel has ungodly control over you or with you. y cualquiera que tú sientes que tiene un control abusivo sobre ti, It could be a friend puede ser un amigo that you feel like you want to please, que tú sientes que tú quieres agradar, and you let them exercise ungodly control over you and manipulate y you. tú les permites que te controlen y te manipulen. All sexual partners outside of marriage. Todas las parejas sexuales fuera del matrimonio. You have ungodly soul ties when you have sex outside of marriage. Tú desarrollas ligaduras del alma malas cuando tienes relaciones fuera del And matrimonio. you are connected to them Y tú quedas conectado con esas spiritually, personas espiritualmente, emotionally, and emocionalmente physically. y físicamente. And that has to be broken. It's Y not eso automatic. tiene que romperse, no sucede automáticamente. Let me give you the phone numbers of the church. Déjeme le doy de nuevo los números de la iglesia. 214-394-8302. 214-394-8302. 214-394-8302. 214-394-8302. Prayer line 805. La línea de oración 805-871-0770. 871-0770. 805-871-0770. 805-871-0770. And the radio station, Y el número acá en la radio, 972-572-1360. 972-572-1360. 972-572-1360. 972-572-1360. So if you have questions or need prayer or anything at all, call one of those numbers. Si tienen preguntas o necesitan oración, llama a uno de esos números. So, getting back to breaking these soul ties. Entonces, volviendo a cómo se rompen las ligaduras malas del alma. And so we just left off with breaking the sexual soul ties. Entonces, hablamos ahora de las ligaduras del alma a través de relaciones sexuales. So, forgiving is one thing, Entonces, perdonar es un punto, but if you're still connected, pero si tú sigues conectado, then that thing can still contribute to your condition. eso puede contribuir a tu condición.
The Bible says, what God joins together, let no one separate. La Biblia dice que lo que Dios une, que nadie lo separe. But if you had sex before marriage, Pero si tuviste sexo antes del or matrimonio if you committed adultery, o cometiste adulterio, then God did not join you together. entonces Dios no fue el que te unió. Therefore, we can separate it. Por lo tanto, sí podemos separarlo. And this is one of the reasons why many people struggle in their marriages. Y esa es una de las razones por las cuales mucha gente tiene dificultad en And su matrimonio. also, this is a source of laying the axe to the roots so the demons can go. Y esto también es una manera de colocar el hacha a la raíz para poder sacar los demonios. You need to break soul ties even with your spouse if you had sex before marriage. Hay que romper ligaduras del alma aún con tu cónyuge si tuvieron sexo antes de casarse. With your spouse. Con tu cónyuge. Because you formed an ungodly soul tie with your spouse. Porque en ese momento formaste una relación que no está bien delante de Dios. And this is a source of many marital issues. Y esta es una fuente de muchos problemas en el matrimonio. Because you are tied together but in an ungodly way. Porque están unidos de una manera que no era bien delante de Dios. Also, if you've been married and divorced, you need to break the soul ties with the former spouse. También si te has divorciado, tienes que romper las ligaduras del alma con tu ex esposo. So you can see there's a lot more to deliverance than just saying, in the name of Jesus, come out. Y pueden ver de que la liberación es mucho más que simplemente decir en el nombre de Jesús sal fuera. If you went to witches and warlocks and mediums, Si tú fuiste a brujos, a mediums, you put yourself under their authority and under their control. si te colocaste bajo la autoridad y el control de esos brujos, You need to break soul ties with them. tienes que romper las ligaduras del alma con ellos. If you were abused or victimized in any way, Si fuiste abusado o fuiste víctima en alguna manera, you have an ungodly soul tie with the abuser. creas una ligadura mala del alma con la persona que te abusó. This is the way people exercise control, is through some form of abuse. Y mucha gente ejerce control a través de un tipo de abuso. So then you get an ungodly soul tie with the person. Entonces tú desarrollas una ligadura del alma que no está bien delante de Dios. So the abuse could be sexual, El abuso puede ser sexual, such as fornication, adultery, fornicación, adulterio, illegitimate birth, nacimiento ilegítimo, rape, violación, incest, incesto, molestation, te molestan sexualmente, homosexuality, homosexualidad, lesbianism, lesbianismo, bestiality. bestialismo. All of these things Todas estas cosas form ungodly soul ties. forman ligaduras del alma malignas, Physical abuse abuso físico and verbal abuse. y abuso verbal. Also, then you have generational sins that connect you to the ancestors. También hay pecados generacionales de tus antepasados que te conectan con ellos. So maybe you had a family history of drugs or alcohol or witchcraft. Tal vez tienes una historia en la familia de alcohol, drogas o brujería Or immorality. o inmoralidad You need to disconnect from that. y tú necesitas desconectarte de eso. And then I think I mentioned earlier, but any kind of relationship where there's fear, intimidation, Y cualquier relación que se basa en temor o intimidación, control, manipulation, manipulación, domination, dominación, guilt. culpa, Sometimes you can be controlled through guilt. a veces puede ser controlado a través de la culpa. And then sometimes you have a codependent relationship Y a veces creas una relación de codependencia where it really controls you and you need to break those soul ties. que realmente te controla y hay que romper ese tipo de vínculos. And then sometimes if you are part of a particular organization, O si fuiste parte de una organización en particular, especially ungodly organizations, especialmente organizaciones que no son buenas, you need to renounce these things and break soul ties with the tienes que organization. renunciar con estas organizaciones y romper las ligaduras del alma. And let me just give you a little a sample of how we break soul ties. Voy a explicarles un ejemplo de cómo rompemos las ligaduras del alma. And if you're listening or driving and watching, you can do this right now. Y si estás escuchando y tienes oportunidad, puedes tú mismo romper esas ligaduras ahora mismo. So just identify any of those people Solamente identifica a esas personas that you have these ungodly soul ties with. con las que tengas ligaduras malas de tu alma, And here's what you pray. y así es como tú oras. Heavenly Father,
Padre Celestial, I ask you to sever and break te pido que rompas all the ungodly, unnatural, inordinate soul ties todas las ligaduras que no han sido naturales ni aprobadas delante de ti, between myself, entre mi persona, and just call out the name of the person. y luego tú dices el nombre de la persona. I'll just give you a second to call out some names. Puedes decir el nombre de las personas con las que tienes esas ligaduras malas So we're asking God to do that. y le pides a Dios que haga eso. Then you say, I also sever and break Y luego dice, yo también rompo all the ungodly, unnatural, inordinate soul todas ties las ligaduras que no son naturales y que están fuera de orden delante de Dios between myself, entre mi persona, and you can just call out the people. y tú dices el nombre de esa persona. So I'll just give you a second to do that. Le voy a dar un minuto para que usted haga ese ejercicio, And if you can't do it all right now, you can do it later. y si no puedes hacerlo ahora mismo, lo puedes recordar y hacerlo más tarde. So we break those things, Entonces rompemos esas ligaduras and then del alma we say, I send back to them y luego decimos, yo le envío a ellos all parts todas las partes of their body, soul, and spirit de su cuerpo, alma y espíritu that are tied to me que quedaron ligadas a mí in these ungodly ways, de una manera que no está bien delante de Dios, and I call back from them y yo llamo de ellos all part todas las partes of my body, soul, and spirit de mi cuerpo, alma y espíritu that are tied to them que quedaron ligadas a ellos, in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. So this is the way you do it. Así es como lo haces. Another thing that needs to be broken to remove the roots Otra cosa que tiene que romperse para remover la raíz is breaking word curses. es romper palabras de maldición. So I'm trying to show you as many areas as possible where there are open doors for the demonic to enter in. Estoy tratando de mostrarle las diferentes áreas que pueden ser puertas y derechos legales para que entren los demonios. So any word curses that were spoken over you by authority figures Cualquier palabra de maldición que han sido habladas sobre ti por figuras de autoridad or by anyone else, o cualquier otra persona, we break those curses. rompemos esas maldiciones. And we do it something like this. Y lo hacemos, por ejemplo, así. Heavenly Father, Padre Celestial, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, I forgive those yo perdono authority figures a las figuras de autoridad and others y a who have otros spoken evil against me and cursed me. que hablaron mal contra mí y me maldijeron. And I bless them, Yo los bendigo and I break y yo rompo every word curse toda palabra de maldición and all evil y words todas palabras malas spoken against me. habladas contra mí. I cancel them, Yo las cancelo and I cast them to the ground, y las echo a la tierra that they bear no more fruit. para que no den más fruto. I remove Yo remuevo all word curses, toda palabra de maldición, witchcraft curses, palabra de brujería and all spells y todos los encantamientos that were sent against me. que fueron enviados contra mí, And in the name of Jesus, y en el nombre de Jesús I cancel them. los cancelo. All evil words. Todas palabras malas. And Lord, forgive me for judging any Y perdóname por haber juzgado a alguien who've spoken against me. que habló mal contra mí. And I cancel all judgments Y yo cancelo todos los juicios and all words y todas las palabras that I have spoken against those that judge me. que yo he hablado en contra de los que me juzgan. And I ask you to do this, Father, Y right te now, pido que hagas esto, Padre, in the powerful and mighty name of en el Jesus. nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén. So see, these are things that sometimes people may not be aware of, Y estas son cosas que a veces la gente no se da cuenta, especially if you haven't really been taught or know a lot about deliverance. especialmente si no te han enseñado acerca de la liberación. You will not know these things. No vas a saber estas cosas. One more example in Isaiah 54:17. Otro ejemplo en Isaías 54:17 It says, "No weapon formed against me will prosper." dice: ningún arma forjada contra mí prosperará. You can pray that Puedes orar esto tú and say, "Every tongue that accuses me in judgment, I condemn the tongue." y decir: toda lengua que se levante contra mí en juicio, yo la condeno. This is the heritage of the servants of the Lord, Esta es la herencia de los siervos del Señor, and my vindication is from you. y mi venganza viene de ti. Amen. Amén. Okay, so now
Entonces, let's go into some possible manifestations during deliverance. vamos a ver algunas de las manifestaciones que suceden cuando ministramos liberación. These are things that you will see as demons begin to manifest: Estas cosas las vas a experimentar cuando los demonios comienzan a manifestarse. shaking and trembling, Tal vez temblores, falling to the ground, caen al suelo, tightness and pain in the chest, sientes opresión o dolor en el pecho, movement or nausea in the stomach, sentir que algo se mueve en tu estómago o náuseas, sometimes pressure or pain in the neck and the shoulders. a veces presión y dolor en el cuello y en los hombros, Sometimes people will begin to feel cold, a veces la gente siente frío, or they will feel physical pain in different parts of the body. sienten dolor en algunas partes del cuerpo, They will have trouble breathing, sienten dificultad para respirar, rapid heartbeat or pulse rate, sienten que el pulso o el corazón se les acelera, anger, hatred, or fear towards the one doing the deliverance or the teaching, sienten odio, enojo o temor contra el que está haciendo la liberación o enseñando de liberación, desire to run away from the one doing the deliverance. deseo de salir corriendo de la persona que está ministrando la liberación. This is very common. I've had that happen many, many times. Es muy común, la gente quiere salir corriendo. Headaches. Dolores de cabeza, Many times the demons will cause the headaches as they start manifesting. muchas veces los demonios causan dolor de cabeza cuando se están manifestando. Feeling sick Sentirse enfermo or want to pass out or go to sleep. o que se van a desmayar o quedarse dormidos. Unusual movements in the body parts. Movimientos inusuales en las partes del cuerpo, Fingers, en los dedos, Hands. las manos, arms, brazos, feet, pies, legs, piernas, head, cabeza, neck, cuello, or tongue. no lengua. I've seen the tongue go out just like a serpent. He visto que a veces sacan la lengua moviéndolo como una serpiente. Sometimes the demons begin to scream. A veces los demonios comienzan a gritar. Fluttering of the eyes, rapid eye movement. Movimientos rápidos de los ojos. Sometimes the eyes will roll back in the head with only the whites of the eyes showing. A veces voltean los ojos hacia atrás que solamente se ve la parte blanca. And that's typical when witchcraft is involved. Y eso es muy, muy frecuente cuando hay brujería. Dilating of the eyes. Se dilatan las pupilas. That is another example, Esa es manifestation. otra manifestación. Unusual sounds like hissing, burping, yawning, coughing. Hacen sonidos inusuales como silbar, repetir, bostezar, toser, Vomiting. vomitar. This is typically the way they come out. Eso es lo más común como salen. Sometimes you'll hear demonic tongues coming out of the person. A veces la persona siendo liberada habla en lenguas demoníacas. Sometimes foreign languages that they do not naturally know, they will speak foreign languages. A veces inclusive hablan otros idiomas que la persona no sabe hablar. Sometimes there will be bad smells like a sulfur smell. A veces hay mal aliento como si fuera de sulfuro, de Violent azufre. and violent reactions. Reacciones violentas, Cursing, maldicen, growling, rugen, animal sounds, sonidos como de animales, contortion of the face, se desfigura la cara and choking. o sientes que se This ahogan. is some of the manifestations. Estas son algunas de las manifestaciones. And then how do they leave? Ahora, ¿cómo salen los demonios? No manifestations at all sometimes. Muchas veces sin ninguna manifestación salen los demonios. They'll feel them lift off their neck, their head, their body. O hay un sentimiento de que salen por el cuerpo, por el cuello, por la cabeza, Through the arms, hands, fingers, a través legs, de los brazos, manos, dedos, piernas, feet, or toes. pies, Through the eyes, a través de los ojos, by flickering or fluttering of the eyes. moviendo los ojos rápidamente, Through the mouth, through spitting, a través de la boca, Coughing, salivando, tosiendo, vomiting, vomitando, burping, repitiendo, yawning, bostezando, choking, ahogo, screaming, gritando, or on the breath with deep o por breathing. el aliento con una respiración profunda. Sometimes the ears or the back or the bones will pop. A veces los oídos, la espalda o los huesos traquean. And sometimes they just come off the back of the neck or the head, Y a veces salen por el cuello, por la espalda, por la cabeza, or through the nose by fluid draining or blowing the nose, o a través de la nariz saliendo fluidos, líquidos o sonándose la nariz, or through crying. o a través de llorar con lágrimas. Those are the ways Esas son algunas maneras that I've seen. que yo he visto. So give us a call Entonces, denos una llamada if you need information. si necesitas información. The church number, El número de la iglesia, 214-394-8302. 214-394-8302.
Prayer line 805 La línea de oración 871 871-0770. 0770. The station 972 Y la radio 972-572. 1360. We got to go. Nos vamos. Hope you learned something today. Espero que hayan aprendido algo hoy. God bless you. Dios les bendiga. Hemos escuchado Preparando el Camino con el pastor Terry Horn. Visítanos en el 2442 West Jefferson Boulevard, Dallas, Texas 75211, los miércoles a las 7 p.m. y domingos 9:30 a.m. y 11:45 a.m. Puedes llamarnos al 214-394-8302 y para oración al 805-871-0770. Búscanos en Facebook como Official Preparing the Way Church, en Instagram Preparing the Way Church y en nuestra página web preparingthewayministries.org.